Listo, muchachos. Bueno, ahora sí vamos a iniciar entonces con el temario. Y bueno, este es un repaso nada más. Espero yo que entre hoy y la segunda y la primera hora o máximo las siguientes 2 horas, pues ustedes puedan recordar esta parte, ¿no? Eh, Platicaba yo con su maestro anterior y me decía, Fernando Gudiño, a ver, permítame. Listo, Fernanda. Dos más. No hay problema, Fernanda. Listo, ya tiene asistencia. Decía yo que platiqué con su profesor y me decía que esta parte pues lo vieron a detalle en la materia anterior. Entonces, bueno, nada más vamos a comentar un poco y les voy a asignar una tarea, ¿no? Eh, entonces, energía de Gibbs, ese es el primer tema. Y luego es la dependencia que tiene con la temperatura y la presión. Entonces yo quisiera escucharles ahorita, yo voy a preguntar arbitraria y aleatoriamente, de aquí de los participantes voy a agarrar un nombre aleatorio. ¿Y qué se acuerda de la energía de Gibbs? Voy a empezar con eh, damas primero. Elisa, Elisa, ¿qué se acuerda usted de energía de Gibbs? La verdad es que no me acuerdo de mucho. Necesito volver a pasar. Ok. Vamos entonces a preguntarle a un caballero. Ah, Isaac. Este, pues lo que me acuerdo es que la energía de Gibbs tenía que ver algo con el cambio de entropía de un sistema. Entonces, pues dependiendo de si la energía de Gibbs era igual a cero o mayor a cero este, o menor a cero, Ujú. iba a decir si, bueno, creo que si era mayor a cero, iba a ser espontáneo pues la reacción y se Ujú. iba a producir un trabajo. Si era menor a cero, no era espontáneo y pues iba a consumir trabajo. Y si era igual a cero, pues estaba en equilibrio, entonces no pasaba nada. Ujú. Ok, ok. Bueno, nada más es al revés, ¿no? Mayor a cero es no espontánea y menor a cero es cuando son espontáneas, pero sí, ok, muy bien. Ok, ya mencionó algunas otras dos parámetros importantes, ¿no? O eh, definiciones importantes, ¿no? Mencionaba por ahí trabajo y mencionaba entropía, ¿no? Entonces, vamos bien, vamos acordándonos. Un par de estudiantes más, ¿no? Otra vez arbitraria y aleatoriamente, una dama, preguntarle a Quetzali. Yo recuerdo lo mismo, profe, que tiene que ver con la espontaneidad. Ujú. Ok, finalmente, a ver, Emilio, ¿de qué se acuerda usted, Emilio? Mm, Solo me acuerdo que es para calcular el trabajo reversible, máximo trabajo reversible. Ok, 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 muy bien. Finalmente, ¿alguien que quiera aportar algo más? Adelante. Yo me acuerdo que tenía algo que ver con qué es la energía neta que puedes usar en una reacción o algo así, ¿no? Porque no Ujú. puedes usar pues toda la energía.
porque se dispersaba y la energía de Gibbs era la que sí podías usar. Algo así, ¿no? Exacto, exacto, muy bien. Muy bien, va por ahí las preguntas, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con este repaso y pues en caso que sea necesario, pues invertimos más tiempo, ¿no? Pero pues me decía la maestra que sí lo tienen, que sí lo vieron, entonces igual y el tiempo lo invertirían ustedes. Modifico un poquito la tarea para que recuerden pues algunos puntos que son como básicos nada más, ¿no? Son como fundamentales. Efectivamente, como comentaban ustedes hace un momento, la energía libre de Gibbs o energía de Gibbs, nada más, por recomendación de la UPAC ya no se le pone la palabra libre, pero bueno, todo el mundo sigue entendiendo a qué nos referimos cuando decimos libre de Gibbs. Es el potencial termodinámico que se utiliza para calcular el trabajo máximo, reversible, que puede realizar un sistema termodinámico a temperatura y presión constantes. Entonces es importante, ¿no? Mencionaban algunas cosas ustedes, efectivamente es el trabajo máximo que se puede hacer. A- Faltaban pues estos detalles a temperatura y presión constantes. Significa que la energía de Gibbs efectivamente va a ser distinto a distintas presiones y a distintas temperaturas. Pero cuando tenemos eso constante, entonces tenemos un solo valor. Y en ese valor nosotros podemos conocer qué tanto trabajo se puede hacer en el sistema. Y de entrada, únicamente con el signo del valor que obtenemos, nosotros podemos definir si la reacción es espontánea, es decir, nosotros podemos obtener energía a través de ella, o no espontánea, es decir, que necesitamos administrar la energía para que se pueda realizar ese trabajo, ¿no? Típicamente en las reacciones químicas, pues para que la reacción se realice o no de manera espontánea. Eh, entonces, importante recordar esto, muchachos, en toda su carrera y en todas las funciones, ustedes están estudiando pues biomédica y muchas de las funciones que el cuerpo hace, muchas de las funciones que los equipos van a hacer, que los sensores van a detectar, etcétera, pues tiene que ver con reacciones. Es importante pues saber si las reacciones son espontáneas o no, qué reacciones están ocurriendo, cuánta energía se está gastando, cuánta energía se está recuperando. Y eso, pues lo podemos hacer de muchas maneras. Ustedes van a medir, por ejemplo, después, van a medir a lo mejor tensión eléctrica, van a medir temperatura, van a medir, pero todo eso ya son consecuencias de, en realidad, la parte más fundamental que nosotros podemos pensar viene precisamente desde las energías o de las ecuaciones o de las funciones que se les llama de estado, ¿sí? Que es lo más básico que podemos encontrar, ¿no? Entonces, si ustedes van a medir o van a censar algo, pues seguramente o probablemente tuvo que ocurrir una reacción. Algunos reactivos se hicieron productos. Y si la energía de Gibbs es mayor que cero, entonces es una reacción no espontánea. ¿Cómo vamos a llegar de aquí a acá si es una reacción no espontánea? Ah, pues tenemos que administrar la energía de manera externa, ¿no? Eh, yo me presentaba el día 1 y les decía, bueno, yo estudié electroquímica. ¿Cómo le hago para llevar de aquí a acá cuando la reacción no es espontánea? Que es en muchos casos. En la mayoría de los casos las reacciones no son espontáneas. Yo tengo que administrar la energía al sistema para que la reacción que a mí me interesa ocurra. ¿Cómo le hago? Ah, pues alimento corriente, ¿no? Alimento electrones, por ejemplo. O de manera directa, eh, así hay una ecuación directa que relaciona la energía libre de Gibbs o la energía de Gibbs con una variable electroquímica, es la tensión eléctrica. Entonces yo puedo aplicar una tensión eléctrica. Y esa sería la forma en que yo voy a lograr obtener los productos de interés a partir de reactivos que si yo los coloco en un reactor, pues nunca van a reaccionar hasta que pasen, no sé, un tiempo enorme, ¿no? Entonces, yo lo que necesito es que ocurra de una manera más rápida, entonces puedo modificar, puedo administrar energía y llevo a mis productos. O
también ocurre, pues, en ocasiones, cuando el delta G es negativo, simplemente con que los reactivos estén en contacto, se van a formar los productos. En ese caso, la energía de Gibbs que nosotros haríamos el cálculo sería menor que cero. Y efectivamente, como alguien comentaba ahorita, se me fueron los nombres, discúlpenme, soy muy malo para los nombres, no soy muy mejor con las caras, pero ahorita pues no nos vemos, ¿no? En el buen sentido, ¿no? De vernos las caras. Alguien decía, cuando el delta G es igual a cero, está en equilibrio. Efectivamente, está en equilibrio. ¿Qué entenderían por eso cuando decimos el sistema está en equilibrio? ¿Alguien puede dar una idea? Yo puedo pensar que es que no, pues nada se convierte en productos prácticamente. Ningún reactivo se convierte en productos. Está como que pues en equilibrio, ¿no? Ok. ¿Alguien más? ¿Una última opinión? Es Por más favor. que la energía que entra y la que sale es la misma, ¿no? Correcto, correcto. Las energías de formación y la energía de deformación son las mismas. Entonces, efectivamente, el sistema está en equilibrio. No se va hacia un lado ni hacia el otro lado de la reacción, no se inclina hacia ninguno de ellos. No significa, pues, que no estén ocurriendo las reacciones. Significa que el sistema está en equilibrio, que la reacción hacia el lado derecho está ocurriendo en la misma velocidad, vamos a decir. No es la velocidad de reacción, es más general la velocidad de formación está ocurriendo igual que a la misma velocidad de formación. No confundir pues con constantes de velocidad, que son otra cosa. Pero las reacciones están ocurriendo en ambos sentidos en la misma velocidad, de tal suerte que no se favorece uno de los productos o uno de los reactivos en general. ¿Se fijan? Yo puedo tener esta flecha y es muy común pues para muchos sistemas, esta flecha cuando los reactivos se convierten en productos, efectivamente la flecha va en este sentido, aquí en esta parte está la punta de la flecha, pero es común tener que son unas flechas en los dos sentidos. Es decir, estos productos pueden generar también los reactivos. Cuando están en un equilibrio, cuando la velocidad de producción de productos es igual que la producción de reactivos a través de estos productos, entonces el sistema está en equilibrio y la energía de Gibbs es efectivamente cero. Esta ecuación de estado G, que es la energía libre de Gibbs, es igual a H, ¿qué es H? Nadie la menciona. Entalpía. Exactamente, entalpía. Menos T, que es temperatura absoluta, multiplicado por Entropía. entropía. Ok, perfecto. Entonces, se le llama ecuación de estado. Es una ecuación de estado porque todas estas funciones son funciones de estado. Es decir, que no importa de dónde viene, no importa cómo le hicimos para llegar a ese punto de temperatura y presión constantes, pero una vez que estamos ahí, el valor no va a cambiar. Podemos llegar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero cuando llegamos ahí, el valor no va a cambiar. Entonces, si hablamos de estas dos funciones de estado, ¿cómo se acuerdan o cómo definiríamos? Ya definimos Gibbs. Decimos que es el máximo trabajo que yo puedo obtener en un sistema a T y P constantes. Perfecto. Y ahora si le pongo yo, y ya dijimos, ¿no? Bueno, tiene que ver con la espontaneidad de las reacciones, si yo le tengo que administrar o puedo obtener energía del sistema y la puedo utilizar para otras funciones, o a lo mejor está en equilibrio cuando el delta G es igual a cero. ¿Qué significa entalpía? ¿Qué se acuerdan que era entalpía? Alguien por ahí mencionó otra palabra que tiene mucho que ver con la entalpía.
pueden acordarse qué es la definición de entalpía, o incluso la ecuación, si la tienen por ahí a la mano, ¿qué es la entalpía? ¿Se acuerdan? Aquí mi ecuación que tengo dice que el delta H, que es cambio de entalpía, Ajá. es igual a la temperatura absoluta por delta S, que es cambio de entropía. Ok, esa es a presión constante y a composiciones constantes, ¿no? Ajá. Ok, ¿está bien? ¿Alguien más tiene otra por ahí? ¿De entalpía? ¿No? Pues, es la cantidad de calor que un sistema libera o absorbe cuando está a una presión constante. Es lo que Oh, tengo. exacto, ¿no? Es flujo de energía térmica, ¿no? Así se puede definir. Flujo de energía térmica a presión constante. Flujo de energía térmica. ¿Cuál es la unidad de energía? ¿En qué mido entalpía? Con Jules. Con joules, perfecto. ¿Y cuál sería la unidad de, esta obviamente es temperatura, ¿no? Temperatura absoluta, temperatura termodinámica, como le quieran decir. ¿Cuál es la unidad de temperatura termodinámica? Kelvin. Ok, entonces, ¿cuál sería la unidad de entropía? Antes de definir un poquito de entropía. Joule sobre Kelvin. Joule sobre Kelvin, ¿no? Para que efectivamente estas dos ya quedan en unidades de energía y podemos hablar de energía aquí también. Ok, ¿cómo definiríamos la entropía entonces? ¿Alguna idea? Algo que les venga a la mente? Hay un par de palabras que siempre vienen a la mente cuando uno habla de entropía. Adelante. Ah, podría decirse que es la cantidad de energía que se transfiere por calor. La cantidad de energía que se transfiere por calor. Ok, más o menos, más o menos. ¿Alguien más? Yo tengo aquí la definición de la entropía no, me equivoqué. Perdón. No, no, es la... olvídalo. Es la función termodinámica cuyo cambio nos indica la dirección en la que los procesos ocurren de forma espontánea. Ok. Ok, pero fíjense, aquí, que es la suma de estos dos, bueno, la resta, pues, pero vamos a decir la suma algebraica de estos dos, la que nos dice, ¿no? Cuando hablamos de espontaneidad o no. ¿Cómo lograríamos, para que sea espontánea, dijimos que delta G tiene que ser menor a cero? ¿Qué tendría que ocurrir para que delta G, perdón, sea menor que cero? La entropía debe ser mayor que la entalpía. Ajá, bueno, quitando o considerando pues esta constante, la entropía tiene que ser grande, ¿no? Con respecto a la entalpía. Y viceversa, ¿no? Para que sea positivo y que no sea espontánea, entonces la entalpía, es decir, el flujo térmico, tiene que ser más grande con respecto a la entropía. Y efectivamente la entropía habla un poco sobre la irreversibilidad. Y una palabra que siempre viene a la mente, o bueno, si no les vino a la mente ahorita, debería de venirles a partir de ya, es que siempre se habla de un desorden del sistema.
Un desorden en el sentido de que las partículas tienen una aleatoriedad, siempre van a responder a principios de aleatoriedad. Es decir, un ejemplo clásico es, pues, cómo están ordenadas las, no sé, 10 partículas en un centímetro cúbico y cómo están ordenadas 10 partículas en 10 centímetros cúbicos. Cuando están en un centímetro cúbico, pues están efectivamente moviéndose de manera aleatoria, pero tienen un espacio más pequeño. Cuando multiplicamos por 10 ese espacio, las partículas van a seguir moviéndose de manera aleatoria, pero ahora ocupan más volumen. Por lo tanto, hay más aleatoriedad hacia dónde se pueden mover. Eso implicaría, pues, que hay más libertad, hay más descontrol. Yo no puedo saber en dónde van a estar las partículas conforme aumento el volumen. Esa parte es una forma de entender la entropía. No es la única, repito, que dependiendo pues de cada situación lo van a entender o lo van a explicar sus profesores o ya en su momento cuando ustedes sean profesionistas, pues ustedes van a entender la entropía dependiendo de la situación de la que estemos hablando. Pero ahorita de grandes rasgos, efectivamente podemos hablar de aleatoriedad, podemos hablar de irreversibilidad, ¿no? En ese mismo caso, por ejemplo, si yo pongo 10 partículas en 10 centímetros cúbicos, ¿cuál es la probabilidad de que se mantengan en un espacio de 1 centímetro cúbico y que dejen los otros 9 centímetros cúbicos vacíos? Pues es una probabilidad prácticamente nula, ¿no? Esa propiedad o esa característica de que las partículas van a tratar de llenar un espacio, es un ejemplo muy sencillo, pues, para entender la entropía. Eso tiene que ver precisamente con su irreversibilidad, o sea, no van a regresar jamás a mantenerse en 1 centímetro cúbico cuando yo les he aumentado el espacio a 10 centímetros cúbicos. Sí, es una propiedad, es una característica, es algo hasta cierto punto obvio, hasta cierto punto natural, pero hay que explicarlo. Y eso fue lo complicado, eso fue lo tardado. Esta propiedad, esta función de estado, esta ecuación de estado, efectivamente, su cálculo matemático o su desarrollo de la teoría matemática no fue tan evidente, tardó un rato, ¿vale? Y efectivamente entonces estamos hablando de funciones de estado que decía yo, no me interesa pues cómo llegamos aquí, pero también es importante mencionar, es importante recordar que yo no puedo medir la entropía del sistema en un punto dado. Lo único que yo puedo hacer es medir la entropía cuando presenta cambios de estado. ¿Sí? Cuando yo lo llevo de un punto 1 a un punto 2, entonces es cuando puedo calcular ese cambio de entropía. Esa es una teoría que, eh, ¿cómo se llamaba? No es Celsius. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Clausius. Clausius. ¿Recuerdan una teoría de Clausius? Revisen ahí en sus notas. Yo no recuerdo nada de eso. ¿No? Ni yo. Ay, qué caray. Bueno, hay una teoría, si no me equivoco, bueno, no estoy seguro, pero creo que es Clausius. Clausius, que parece a Celsius, pero no es Celsius, es Clausius, C-L-A-U-S-I-U-S, Clausius. Él fue el que encontró esta relación de la entropía, fue de los primeros que trabajaron con la entropía. Y desarrolló unas ecuaciones matemáticas que describían esos cambios de entropía, esos cambios de acomodo de las partículas. Déjame ver qué traigo aquí. Ok, híjoles, es todo lo que traigo. Ok. A ver, todos tomaron clase con la maestra, con la doctora Rivas.
¿O alguien de Sí. ustedes? No. Sí, todos. Sí, Nosotros. Ok, ok. Bueno, pues miren, voy a modificar un poco mi tarea para pedirles esta partecilla porque al final del día a mí lo que me interesa pues es, por ejemplo, que platiquemos un poco qué son estas funciones, qué es lo que acabamos de hacer ahorita, para qué pudiéramos utilizar la energía, ya platicábamos un poco sobre eh, las reacciones, ¿no? Eh, pero más que nada que lo piensen, ¿qué otros procesos pudiéramos, bueno, desde el punto de vista de ustedes, ¿no? Entiendo que van empezando y que tienen poco en la carrera, pero seguramente ya han leído bastante sobre su carrera, sobre eh, la biomédica, la biomedicina. Eh, ¿En qué otros procesos creen que la energía de Gibbs, entalpía, entropía, están involucrados? ¿Les viene a la mente ahorita algún proceso en donde creen que pueda estar involucrado esto o que lo hayan visto en algún artículo y digan, bueno, eso no es importante, ¿no? En realidad, tampoco, la idea tampoco es que se aprendan energías de formación, pero sí que sepan de dónde vienen, ¿no? Digo, no es importante porque es como si yo les pidiera, ¿no? Que digo, sí se pide y se necesita que aprendan a obtener el cálculo, por ejemplo, de desviación estándar, ¿no? Es importante que sepan qué es la desviación estándar, de dónde viene, hacia dónde va, qué significa, etcétera. Pero al final, en la vida profesional, pues nunca te pones a hacer el cálculo de desviación estándar. Entras a Excel y dices igual a desviación estándar de estos 80 números, enter, ¿no? Y listo, ya está el cálculo. Igual aquí, la energía de Gibbs, hay softwares para eso, hay softwares que nos permiten obtener estas energías, estos calores, etcétera. Y listo, ¿no? Pero es importante saber de dónde vienen. Es importante identificar cuándo hay un problema, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, en desviación estándar, si yo tengo los valores 15, 20, 8, 20, 22 y me sale una desviación estándar de 0.0044, pues algo anda mal. No puede ser esa desviación estándar para esa variación que tengo en mis números. O al revés, ¿no? Con esos mismos números y que me salga una desviación estándar de 80, pues tampoco es correcto. Algo anda mal en el cálculo. Sí, eso es la importancia, pues, de que ustedes sepan hacer las cosas. Igual aquí, la idea es que ustedes identifiquen qué es lo que tienen que hacer, valores más o menos en la mente, y a partir de ahí ustedes digan, ah, mira, esta reacción es espontánea. eh, o esta reacción va a ocurrir de manera espontánea. Y cuando ustedes hacen el ejercicio, el experimento, resulta que no, bueno, pues algo falló, ¿no? O viceversa. Alguien dice, pues pon los reactivos ahí juntos, no va a pasar nada hasta que nosotros le administremos energía. Y en cuanto los pones en contacto, empiezan a reaccionar. Bueno, pues alguien hizo mal el cálculo, ¿vale? Entonces, esa es la idea. Entonces, la pregunta ahorita es, ¿lo han visto en alguno de esos artículos que ustedes han leído? ¿Para qué les va a servir cualquiera de estas tres ecuaciones de estado? No recuerdo, profesor. Yo recuerdo que, bueno, en el semestre pasado llegamos a hacer algunos ejercicios de energía de Gibbs Ujú. y en uno de ellos, creo que hablaba de las proteínas y a qué temperatura empezaban a ser espontáneos. Bueno, Ok. la reacción de la desnaturalización de las proteínas o algo así. Ujú, ujú. Ok. Ok, entonces se fijan en la misma reacción, pero puede ocurrir o no a una presión diferente o a una temperatura diferente. Si estamos hablando en el cuerpo, bueno, pues la presión es prácticamente la misma, ¿no? Sí hay lugares en donde hay más presión, pero en general es más o menos la misma. Y lo que cambia un tanto es la temperatura, ¿no? Eh, ¿En qué punto una reacción va a ser espontánea y en qué punto no? Bueno, pues esa es una pregunta interesante. ¿Cómo pudiéramos llegar a esos datos? Ah, bueno, a partir de este tipo de información, ¿no? Entonces, muchachos, yo me voy a quedar aquí con esta diapositiva. Les pido que copien esta reacción y que hagan este cálculo.
De hecho, es un cálculo, es una ecuación que según yo vieron con la doctora Rivas. Por favor, tomen esta reacción, anótenla en su libreta, en su hoja. No usen iPad, por favor, o usen papel, entiendo la importancia del ambiente, el cuidado del medio ambiente, pero una vez que ustedes sean profesionistas, entonces pueden aportar mucho más que 40, 30 hojas que van a gastar en mi materia. ¿Sale? Entonces anótenla. Y aquí les puse ya estos delta G de formación estándar. Entonces son términos que deberían de recordar. Esta parte, si no se acuerdan, denle una leída. Y lo que yo les pido es la energía de Gibbs de la reacción. Es un cálculo que, según entiendo, ya lo hicieron. ¿Sale, muchachos? Entonces, ese es el favor que les pido. Recuperen sus notas de la clase, bueno, de la materia anterior. Denles una leída, hagan este cálculo y nos vemos el martes. ¿Sale? A ver si el martes terminamos con esta partecilla del repaso y ya iniciamos con potencial químico, ¿no? Que es un tema que ya sería nuevo. Sale, profe. ¿Sale? Muy bien. ¿Ya lo anotaron todos? Sí. Muy bien. Sale pues, chicos, pues que tengan muy buen fin de semana. Cuídense. Si es posible, pues quédense en casa. Cuiden a los adultos mayores y esperemos que pronto podamos regresar a la normalidad. ¿Vale? Que tengan buen día, muchachos. Igualmente, Luego. Gracias, hasta luego. maestro. Igualmente, hasta luego. Bye, Gracias, profe. Buen día. Igualmente, profesor.